Muy buenos días. Desearles un buen día a cada uno de los diputadas y diputados. No pude tener el gusto de saludarlos personalmente. Invito a las señoras y señores diputados a proceder a registrar la asistencia a través del sistema del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a habilitar sus bancas para constatar el número de presentes. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 27 señoras y señores diputados. Con la presencia de 27 señoras y señores diputados, queda abierta la quinta sesión ordinaria del 147º periodo legislativo. Diputado Sarubi, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Para justificar la inasistencia de la diputada Ventos y de los diputados Galay y Godén, que por cuestiones de salud no pueden asistir. Gracias, diputado. Se toma nota por secretaría. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Para justificar la inasistencia del diputado Cresto, que por razones personales no puede estar presente. El diputado Bailo tuvo que ir a hacer una gestión y vuelve al recinto. Bien. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Invito al señor diputado José María Kramer a izar la bandera nacional y a la señora diputada Carola Lanner a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría será la lectura al acta de la cuarta sesión ordinaria y primera sesión especial del 147 periodo legislativo, realizadas los días 22 y 28 de abril del año en curso. Diputada Lanner, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para hacer una moción de que se omita la lectura y se den por aprobado las mismas, si no hay observaciones por los señores diputados. Gracias, diputada. Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura de las actas y darlas por aprobadas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la primera sesión de prórroga del 146 periodo legislativo, celebrada el día 16 de diciembre del año 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. Por secretaría se da cuenta de los asuntos centrados. Diputada Lanner, tiene la palabra. Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, mocione que se omita la lectura de los asuntos centrados, quedando las comunicaciones oficiales a disposición de los señores diputados que requieran copia y que los demás asuntos se le dé el destino indicado a la nómina, con excepción de los siguientes que solicito queden reservados en secretaría. De los proyectos de declaración: expediente 29.188, 29.189 y 29.206 de la diputada Salina. Expediente 29.193 de la diputada Calleros. Expediente 29.197, 29.198, 29.199, 29.199, 29.200 y 29.227 del diputado Fleitas.
Expediente 29.202 del diputado López. Expediente 29.203 y 29.204 del diputado Sarubi. Expediente 29.205 de la diputada Vázquez. Expediente 29.210, 29.212 del diputado Godein. Expediente 29.211 del diputado Galay. Expediente 29.213 y 29.214 del diputado Rastelli. Expediente 29.215 y 29.216 de la diputada Taborda. Expediente 29.219, 29.224 y 29.225 de la diputada Lena. Expediente 29.223 y 29.230 del diputado Rossi. Expediente 29.226 y 29.231 de mi autoría. Expediente 29.229 de la diputada Romero. Los proyectos de resolución bajo el número de expediente 29.201, 29.207 y que los pedidos de informe que cuenten con las firmas reglamentarias sean comunicados a las áreas pertinentes. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá conforme a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para solicitar la reserva de los siguientes expedientes, el 29.190 y 29.194, que son proyectos de declaración del diputado Kramer, el 29.228, que es un proyecto de declaración del diputado Seiler, el 29.208, que es un proyecto de declaración de mi autoría, y el 29.209, que es un proyecto de resolución de mi autoría. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Estrata. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputada Lanner, tiene la palabra. Solicito que se dé ingreso al expediente 29.232 y se gire a la Comisión de Legislación General y los expedientes 29.233 y 29.234, que son dos proyectos de declaración, su ingreso y reserva en secretaría. Gracias, diputada. Se votará la moción formulada por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde continuar con el turno de los homenajes. Sírvanse por favor pedir la palabra a través del sistema del recinto digital. Diputada Romero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy me voy a referir a una fecha profundamente significativa para la historia argentina y particularmente para el sentimiento entrerriano. Cada 1 de mayo confluyen 3 acontecimientos que marcaron el destino de nuestra nación. El Día Internacional de los Trabajadores, el histórico pronunciamiento del general Justo José de Urquiza y la sanción de la Constitución Nacional de 1853. 3 hechos distintos, pero unidos por un mismo hilo conductor: la lucha por la dignidad, la organización y el progreso de nuestro pueblo. En esta jornada quiero rendir homenaje en primer lugar a todos los trabajadores de nuestra provincia y de toda la Argentina, a quienes con esfuerzo cotidiano sostienen la producción, el funcionamiento de nuestras comunidades y el desarrollo de cada rincón del territorio entrerriano. El trabajo no es solamente un derecho, es también un ordenador social, una herramienta de movilidad y una expresión de dignidad humana que debemos proteger y fortalecer desde cada política pública que impulsamos. Pero para los entrerrianos, el 1 de mayo tiene además un significado profundamente federal. Ese día de 1851, el general Justo José de Urquiza protagonizó el pronunciamiento que cambió la historia argentina. Con valentía política y visión estratégica, Urquiza levantó las banderas del federalismo, de la organización nacional y de la construcción de un país institucionalmente sólido.
Su decisión abrió el camino hacia la Constitución Nacional y hacia la posibilidad concreta de consolidar un Estado organizado y moderno. Urquiza fue mucho más que un conductor militar o un dirigente político. Fue un estadista que entendió que el desarrollo de una nación debía asentarse sobre el trabajo, la producción y la integración territorial. Supo mirar Entre Ríos como una provincia protagonista del crecimiento nacional, impulsando caminos, puertos, educación, inmigración y producción. Y en ese modelo de provincia productiva, el trabajo rural ocupó un lugar central como motor de transformación económica y social. Por eso considero especialmente oportuno que en esta Cámara ingresa hoy el proyecto de Código Rural de mi autoría, porque estamos convencidos de que fortalecer el trabajo de la tierra es también honrar nuestra historia y nuestras raíces. La ruralidad forma parte de la identidad profunda de nuestros pueblos. Allí están nuestras economías regionales, nuestros productores, nuestros trabajadores y nuestras familias. Defender y actualizar las herramientas legales vinculadas al desarrollo rural significa acompañar el crecimiento de una Entre Ríos productiva, sustentable y con más oportunidades. Cada esfuerzo que hagamos para fortalecer el trabajo, promover la producción y defender el federalismo será también una manera de rendir homenaje a nuestro gran prócer entrerriano. Porque cuando cantamos en nuestra solemne marcha La Entre Ríos que Urquiza soñó, no evocamos solamente una consigna histórica, evocamos un proyecto colectivo de provincia basado en el progreso, la justicia social y la organización institucional. Esa Entre Ríos soñada sigue siendo hoy una tarea vigente y una responsabilidad compartida. La Constitución Nacional, sancionada en 1853 bajo el liderazgo de Urquiza como primer presidente constitucional de la República Argentina, representó precisamente la consolidación de ese ideal de país organizado. Allí nacieron las bases institucionales que permitieron dejar atrás décadas de enfrentamientos y construir un horizonte común para los argentinos. La defensa de la Constitución, del federalismo y de las instituciones siguen siendo hoy una obligación indelegable para quienes tenemos responsabilidades públicas. Quiero finalmente destacar la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de revalorizar permanentemente la figura de nuestro gran prócer entrerriano, vinculando su legado con el hecho histórico trascendental de haber sido el primer presidente constitucional de la nación argentina. Poner en valor a Urquiza es reivindicar las raíces de nuestra identidad federal y recordar que desde Entre Ríos surgieron muchas de las bases que hicieron posible la construcción de un Estado organizado, institucional y con visión de futuro para todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Diputada Moreno, tiene la palabra. Buen día, señor presidente, señores diputada. diputados, diputadas. Hoy para nosotros es un día muy sentido. Hoy 7 de mayo se cumple 105 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón, llamada cariñosamente Evita. Y no es una fecha más, es un momento para volver a traerla al presente, para hacer la palabra, memoria y compromiso. Evita no fue solamente un símbolo vacío ni una figura lejana, fue una decisión, como bien expresaba su sobrina nieta Cristina Álvarez Rodríguez. Ser Evita fue una elección. Y esta elección implicó poner el cuerpo, el tiempo y la vida entera al servicio del pueblo, de un pueblo que lo necesitaba. Necesitaba dignidad, justicia y derechos. Porque si algo, señor presidente, nos enseñó Evita es que donde hay una necesidad nace un derecho, no una oportunidad de negocio, no un privilegio para algunos, no una concesión, un derecho que debe ser garantizado, una convicción inquebrantable que la dignidad del pueblo debía ser el centro de toda política,
Hoy ese principio vuelve a estar en disputa. Frente a un contexto de ajuste, de precarización y de retroceso en las condiciones de vida, aparecen con fuerzas ideas que pretenden reemplazar los derechos por mercado, solidaridad por competencia, justicia social por meritocracia. Nos hablan de libertad, señor presidente, pero proponen una libertad para pocos, mientras la mayoría queda cada vez más expuesta. Ante un contexto atravesado por el ajuste, por la precarización laboral, por el desempleo creciente, el vaciamiento de políticas públicas y la destrucción del Estado garante de derechos, estamos viendo cómo se profundizan las desigualdades, cómo se amplían las brechas, cómo se vulneran derechos que costaron décadas de lucha. Y sabemos que este impacto, señor presidente, no es igual para todos. Recae con más dureza a los sectores populares, a los trabajadores y trabajadoras, a las juventudes y quienes menos tienen, especialmente mujeres y diversidades que sostienen la vida en condiciones cada vez más adversas. Evita eligió organizar a las mujeres, no solamente para que votaran, sino para que fueran protagonistas. Eligió crear y garantizar derechos, cuidados, comunidad. Eligió estar cerca, mirar a los ojos, sentir al otro. Y en esa elección el pueblo la convirtió en bandera. Hoy más que nunca su legado nos interpela. Nos recuerda que la política no puede ser indiferente, que la justicia social no es una consigna vacía, que la libertad sin igualdad es apenas una promesa incumplida. En tiempos difíciles, señor presidente, Evita no es pasado, es presente y es horizonte. Vive en cada mujer que se organiza, en cada trabajador que defiende sus derechos, en cada joven que no se resigna, vive en cada gesto colectivo que apuesta a una Argentina más justa. Por eso, recuperar Evita no es un ejercicio nostálgico, es una necesidad política y ética, porque Evita no hablaba de los humildes, estaba con ellos, se ocupaba de ellos. No administraba la pobreza, luchaba por erradicarla. No especulaba, actuaba. Y en esa acción construyó una forma de hacer política profundamente humana, cercana y transformadora. Por eso hoy no solo la recordamos, hoy la elegimos nuevamente. Evita, mujer del pueblo, abanderada de los humildes, eterna compañera, tu nombre sigue siendo lucha, sigue siendo amor, sigue siendo futuro. Evita inspira siempre y cada 7 de mayo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Moreno. Diputado Rogel, tiene la palabra. Escondido acá. Le decía, señor presidente, que adhiero a los homenajes que he escuchado hasta el momento, sobre todo el de Evita. Como he dicho muchas veces, mi madre era peronista de Evita, así que adhiero profundamente a las palabras de la diputada. Yo me quiero referir a un hecho histórico que tiene mucha vigencia para los argentinos hoy, que fue la decisión que tomó don Arturo Illia frente a la intervención que le solicitaba Estados Unidos de la República Dominicana. Siguiendo la teoría de siempre del señor Illia, la decisión de Hipólito Yrigoyen rechazó la invitación que hacía
Estados Unidos. Y no se complajo eso. Si yo el legado que hemos sido siempre fue la de rechazar esta invitación porque decía Ilia, lo que decía Hipólito Yrigoyen, los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres. Ante el rechazo que hiciera Ilia, refiriéndose a lo que dijera Hipólito Yrigoyen en 1920, tratando lo posible de darle cuerpo a lo que teníamos una teoría que vino desde el fondo de la historia, que se repite hasta no hace mucho tiempo. Ahora he visto que se ha trastocado esta teoría, que no es radical, sino que es argentina, porque los pueblos deben ser sagrados para los pueblos, y es una teoría que todos escribimos, excepto en este momento que estamos adhiriendo a todo lo que nos dice Estados Unidos, lamentablemente. No quiero referirme mucho a muchos de los actos que he visto en este tiempo de democracia, como fue que hiciera Raúl Alfonsín frente al presidente de Estados Unidos, diciéndole la verdad de lo que nosotros sentíamos y lo que teníamos que hacer respecto del pago de la deuda externa. Esas cosas, señor presidente, quiero traerlas a mi memoria porque fue un 15 de mayo de 1965 cuando el presidente Ilia rechazó el envío de tropas solicitado por los Estados Unidos a la República Dominicana, cumpliendo como siempre con la tradición que le había enseñado la esencia del radicalismo y de los argentinos, de Hipólito Yrigoyen para adelante. Así que quería recordar esto, que me parece no es unanimidad, es una cosa muy importante, porque lo quiero decir nuevamente por tercera vez, señor presidente. Defender la historia de los pueblos significa engrandecerlos, y tener coherencia. Somos un gran país y desde el fondo de la historia, lo quiero mencionar, por eso lo traje acá a colación, desde el fondo de la historia tenemos una coherencia intachable. Yo deseo que todos los que estamos aquí y todas los que estamos aquí rindamos este homenaje, porque no es radical. Quiero decir, señor presidente, un homenaje a la coherencia de los argentinos que hemos tenido en materia internacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rogel. Diputada Salinas, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Adhiero a las palabras de la diputada Moreno. Todo mi respeto a Eva. Este próximo 11 de mayo conmemoramos un símbolo profundo de nuestra identidad, el himno nacional argentino, entonado por primera vez en 1813 como expresión del anhelo de libertad y unidad de nuestro pueblo. Sus estrofas no son solo palabras, son memoria, son historia y son compromiso. Y en ellas vive el espíritu de una nación que supo sobreponerse a las dificultades, sosteniendo valores como la libertad, la justicia y la solidaridad. Es la expresión más profunda de nuestra identidad colectiva. Al evocarlo no solo recordamos a quienes lo crearon, sino también a cada argentino y argentina que a lo largo de nuestra historia defendió esos valores con coraje, con igualdad, y nos une y nos recuerda que seguimos siendo parte de un proyecto común. Hoy más que nunca, este día nos invita a reafirmar esos valores y a renovar nuestro lugar, el compromiso con el bien común y con la Argentina que nos incluye a todos. Que al escuchar nuestro himno recordemos no solo de dónde venimos, sino también la responsabilidad que tenemos de construir juntos un futuro mejor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Salinas. No habiendo más pedido el uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 29.188, 29.189, 29.190, 29.193, 29.194, 29.197, 29.198, 29.199,
29.200, 29.202, 29.203, 29.204, 29.205, 29.206, 29.208, 29.210, 29.211, 29.212, 29.213, 29.214, 29.215, 29.216, 29.219, 29.223, 29.224, 29.225, 29.226, 29.227, 29.228, 29.229, 29.230, 29.231, 29.233 y 29.234. Y los proyectos de resolución bajo número de expediente 29.201, 29.207 y 29.209. Diputada Lanner, tiene la palabra. Señor presidente, para mocionar el tratamiento sobre tablas de estos expedientes y que al momento de la votación estos proyectos de declaración y resolución se traten en conjunto según lo acordado en labor parlamentaria. Gracias, diputada. Diputado Fleitas, tiene la palabra. Queda sentada en la versión taquigráfica. No voy a acompañar el expediente 29.194. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Fleitas. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Lanner, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para lo que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración y resolución reservados para la presente sesión mencionados previamente por esta Secretaría. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se van a votar los expedientes para lo que se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjuntos, enunciados previamente por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resultan aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 11. Dictamen de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, creada por el proyecto de resolución correspondiente al expediente 28.105, por el que se establece el protocolo específico para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y violencia laboral con motivo de género. En consideración, diputada Streitenberger, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos mis pares y para todo el público presente hoy. Hoy proponemos, y digo proponemos, señor presidente, porque este es el resultado de un trabajo colectivo de quienes integramos especialmente la Comisión Especial, que hoy propone una herramienta concreta, necesaria y arduamente trabajada en comisión. Esta propuesta es la presentación de un protocolo específico para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y violencia laboral con motivos de género en el ámbito de esta Cámara. Se trata de un instrumento que establece procedimientos claros, define responsabilidades, garantiza confidencialidad y fija mecanismos de prevención e intervención en situaciones de violencia, incluyendo aquellas que se vean atravesadas por motivo de género. Este protocolo expresa una decisión clara, y es la de no mirar para otro lado, y la de asumir la responsabilidad de construir espacios de trabajo libres de violencia. Entendemos que no se trata solamente de actuar cuando el daño ya está realizado, se trata de prevenir y de generar y garantizar espacios justos, responsables y sobre todo humanos, espacios donde la violencia laboral la violencia laboral con motivo de género
quede abordada a través de este protocolo. Contar con este instrumento es fundamental, no solamente porque contempla toda la normativa vigente y los tratados internacionales, por ejemplo, el convenio 190 con la OIT, el cual, entre otras cosas, contempla garantizar la salud mental y física de todos los trabajadores y nos permite institucionalmente garantizar salud dentro de cada uno de los estados. Este trabajo incorpora de manera específica la perspectiva de violencia laboral con motivo de género, una herramienta indispensable para analizar, visibilizar desigualdades, las relaciones de poder y las distintas formas de discriminación que hoy persisten. Sabemos que ninguna norma por sí sola cambia la realidad, pero también sabemos que sin decisión política, sin herramientas claras y sin presencia del Estado, las desigualdades no solo persisten, sino que se profundizan. Quiero destacar especialmente el trabajo que llevó adelante esta comisión, el trabajo colectivo, que hizo posible este dictamen prácticamente unánime. La predisposición y los valiosos aportes de todas las personas que estuvieron en cada comisión, los invitados, las instituciones de referencia que ya abordan un protocolo y que lo ponen en práctica, hicieron que podamos nutrir el nuestro y el que vamos a aplicar en esta Cámara. Quiero también agradecer el trabajo realizado por quien estuvo el año pasado a cargo de esta comisión, la diputada Susi Pérez, y de cada uno de los bloques. Pero también quiero remarcar fuertemente el trabajo de cada uno de los asesores, de cada uno de los diputados y sus bloques, porque fue importante, y también el interés que le pusieron a este protocolo, empleados de la Cámara, consultando y estando atentos, el área de legal y técnica de la Cámara y jurídica. Eso denota la necesidad de tenerlo. Denota la necesidad de una herramienta que es fundamental para un buen clima laboral. Y llamó la atención para todos los que estábamos conformando la comisión, también entender que teníamos que explicar la necesidad de tener este protocolo, que no debería de estar y podría haber estado hace muchísimo tiempo sin tener la necesidad de que haya un hecho concreto que nos lleve a la realización y aplicación de este protocolo hoy. También quiero agradecer, señor presidente, la decisión de haber conformado el tratamiento de este protocolo a través de una comisión especial y no mediante un decreto que salga de presidencia, y eso nos permitió a todos poder elaborarlos y trabajarlo, debatirlo y llegar a un consenso. Hoy, al acompañar esta iniciativa, estamos dando una señal clara, que la violencia no tiene lugar en ningún ámbito laboral y que el respeto y la dignidad deben ser garantizados sin excepciones. Porque creo fervientemente que detrás de cada norma hay personas, y cada vez que el Estado decide actuar, hay alguien, personas, seres humanos, trabajadores, que no se quedan solos, y es nuestra obligación. Por todo esto, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Streitenberger. Diputada Estrata, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la presidenta por haber recogido la demanda que veníamos sosteniendo de darle forma a este protocolo que luego se convirtió en dictamen y que hoy se pone a consideración justamente para tener un protocolo específico para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y violencia laboral por razones de género, pero que no se materializaba, había mucho tiempo transcurrido, por eso agradecerle que hubiera recogido ese guante, hubiera transformado eso que veníamos sosteniendo en diferentes reuniones. Había habido escucha atenta, había habido testimonios, escuchamos otros protocolos, pero el tiempo pasaba. Y no lo digo en formato de reclamo o de chicana, sino también muchas veces para pensar en los plazos y en los tiempos en que debatimos y legislamos. ¿Por qué? Porque este protocolo también forma parte de una manda judicial que me voy a permitir leer 2 renglones
dictada el 22 de marzo del 25 que decía a las autoridades de las cámaras legislativas a que, en el marco de sus facultades reglamentarias, procedan a implementar a la mayor brevedad posible un protocolo de actuación para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia de género dentro del ámbito parlamentario. Usted presentó el proyecto que recién hacía alusión creando la comisión en el mes de abril y pasó un año hasta que lo aprobamos. A eso me refiero con los plazos y con los tiempos. En que debatimos, en que escuchamos, pero también en que debemos sancionar, porque cuando dice a la mayor brevedad posible, estamos hablando de la necesidad de contar con ese instrumento. Más aún cuando en el marco de la comisión se escucharon muchísimas experiencias de protocolos de otras instituciones que venían funcionando con sus luces y con sus sombras y que de alguna manera también fueron los antecedentes sobre los que trabajamos para tener el protocolo que estamos trabajando hoy. Y coincido con lo que decía la presidenta de la comisión, la miembro informante, respecto a que es muy necesario siempre tener un marco desde el que construir un camino para abordar, para tratar y para erradicar la violencia por razones de género. Más allá de que atravesamos un contexto, ¿no?, en el que estos temas por ahí no están en la agenda y hay momentos en que hasta se los banaliza, porque a veces la sobreactuación también es banalizar estos temas, contar con esta herramienta nos va a permitir, como decía recién la diputada Strettenberger, tener relaciones y espacios de trabajo. Yo me anoté 3 conceptos que me parece que son muy importantes: sanos, respetuosos y seguros, ¿no? Tener espacios de trabajo y relaciones de trabajo que sean sanas, respetuosas y seguras. Eso me parece que es muy importante y es lo que también apareció y estuvo a lo largo del debate en comisión. El protocolo, este expediente que hoy estamos abordando, llega luego, como decía, de ese recorrido y de tomar estos protocolos que ya tienen algún tiempo de aplicación para ver también de qué manera podíamos elaborar el mejor marco que nos permitiera esta honorable Cámara de Diputados tener un protocolo acorde a los tiempos que corren. Ella ha explicado muy bien los alcances, el objetivo. El protocolo es para prevenir, para detectar, para abordar y para sancionar situaciones de violencia laboral y de violencia laboral por razones de género dentro de esta honorable Cámara. Entonces, el protocolo es claro, no deja lugar a dobles interpretaciones. El protocolo ha sido muy puntilloso. Recién Carolina señalaba algo que me parece relevante: no hubo mucha participación, no solamente de parte nuestra, sino también de nuestros asesores, más allá de las instituciones que escuchamos. Entonces, tenemos un protocolo que ha sido el resultado de la escucha atenta, tenemos un protocolo que ha salido por unanimidad, tenemos un protocolo que se gestó en el marco de los acuerdos, pero para que ese protocolo sea efectivo, tenemos que trabajar para hacerlo posible y en eso las autoridades de esta Cámara van a tener un rol decisivo, señor presidente. Y lo digo también porque va a ser decisivo cuando se puedan elegir las personas que formen parte de los equipos, ¿no? Porque aquí se necesita no solamente especificidad, capacitación, sino también objetividad a la hora de acompañar. Entonces, me parece en esto que el protocolo está muy bien, pero la implementación es necesariamente el paso siguiente. Elegir esos equipos va a ser también muy importante. Las personas que acompañan estos procesos son fundamentales. Tener un lugar donde se puedan acercar a plantear las situaciones, las personas que denuncian también es importante, porque si no, todo lo que hemos escrito, debatido y plasmado en ese protocolo no podrá ser posible. Entonces, bueno, esto de celebrar los acuerdos, celebrar este dictamen, celebrar el trabajo, celebrar los aportes, pero también
con esta mirada de poder de verdad fortalecer, tener esos espacios y esas relaciones que sean sanas, respetuosas y libres de violencia, pero también la enorme responsabilidad que le cabe también a las autoridades de esta Cámara para que esto pueda ser posible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Estrata. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en casos de violencia laboral y de género, por el que se establece el protocolo específico para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y violencia laboral con motivos de género, el que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 27 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, queda aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.